Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Que la gracia de Dios esté sobre cada uno de vosotros. Quiero leer Judas, versículos 20 en adelante, que dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hay algo que me ha inquietado mucho, y es que hay una islamización de muchas naciones, pueblos latinos, debido pues a gobiernos simpatizantes con la cultura islámica, y eso pues ha abierto una puerta grande a la predicación del Islam en muchas naciones. Se ha popularizado mucho estas creencias religiosas en muchas partes del mundo. Pero la pregunta es entonces, ¿el Dios a que ellos sirven, Alá, es el mismo Dios que los cristianos servimos? ¿Es Alá el mismo Dios de quien hablan las Sagradas Escrituras, la Biblia? Bueno, antes que Mahoma naciera, ya en Arabia Saudita pues habían muchos cristianos árabes, personas que habían creído en el Señor, y ellos llamaban a Dios Alá. Incluso todavía hoy se sigue haciendo, por eso no hay una diferenciación del Dios Alá de los islámicos y el Dios de la Biblia. Entonces, tengo que decir, hermanos, definitivamente Alá no es el Dios de las Santas Escrituras, de la Biblia. Y aunque los musulmanes, ellos defienden la idea de la unidad de Dios, sin embargo, niegan rotundamente que exista un Dios trino. Ellos no aceptan, ellos evaden esa idea de un Dios Padre, rechazan la deidad de Jesucristo y niegan la persona divina del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta ¿es Alá el Dios de la Biblia? Bueno, déjeme decirle que el mismo Señor Jesucristo, Él llamó a los discípulos, Mateo capítulo 6, y les enseñó a orar, y la oración comenzó con este encabezamiento: Padre nuestro que estás en los cielos. Y para los seguidores de Mahoma, pues, ellos encuentran esta idea de un Dios Padre y un Hijo ofensiva, porque a la manera de ellos ver las cosas, claro, ellos no tienen la revelación de la palabra. Llamar a Dios Padre y a Jesucristo Hijo es una ofensa, porque ellos lo ven como que hay una relación sexual, que el Hijo fue engendrado por medio de un acto sexual. Y según el Corán, eso no es propio de la naturaleza, de la majestad de Alá, engendrar a un hijo. En el libro de Sura 19:35 y Sura 112:3 del Corán dice que Alá ni engendra ni fue engendrado. Pero la Biblia, la palabra de Dios,
no utiliza el término engendrado, así con respecto al Padre y al Hijo, en el sentido humano, en el sentido natural de nosotros los hombres, que se puede engendrar solamente a través de una relación sexual, sino más bien que esta revelación divina, este misterio, está revelado en el sentido de una relación espiritual, de una relación especial y perfecta entre el Padre y el Hijo. Inclusive, en el libro de Juan, capítulo 1, ahí el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice, el Hijo unigénito del Padre. Juan capítulo 1, echa por tierra todas estas malas interpretaciones. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Juan capítulo 1. Este Verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, hablando de Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho jamás. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Satanás, ni el mundo, ni nadie pudo contaminar al Señor Jesucristo, porque Él era el Santo de Dios, el Verbo encarnado, la palabra encarnada, el Dios que se tabernaculizó en un cuerpo humano para darnos ejemplo a nosotros acá, los seres humanos, que se puede ser fiel a Dios y tener un cuerpo como un vaso santo para glorificar al Señor. Dice la Biblia, hablando de Jesús, el versículo 9 de Juan capítulo 1, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, vino por medio del Espíritu Santo, vino por medio de una obra gloriosa del Espíritu Santo, un milagro de la encarnación. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, mire cómo dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el versículo 14 ahí, Dios hace esta aclaración gloriosa. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, de la misma manera, no solamente Juan, que habló del Señor Jesús como el unigénito quiere decir, uni significa único, y génito viene de gene, de ahí viene hijo, o sea, único hijo. Y asimismo, y eso lo dijo Juan para resaltar, para alumbrar divinamente la identidad única de Cristo como Hijo de Dios, como la segunda persona de la Trinidad, como uno que es coigual al Padre. Y asimismo, Pablo, apóstol de Jesucristo, se refiere a Jesús como el primogénito de toda creación. ¿Y qué quería decir Pablo con esto? Estaba resaltando la preeminencia de Cristo, o la posición primaria, la primera posición de Cristo como creador de todas las cosas. Entonces, asimismo los cristianos somos hijos de Dios por adopción, pero Jesús es hijo de Dios por naturaleza, por toda la eternidad. Él siempre estuvo con el Padre y Él siempre fue Dios. Y por eso es que el Señor dijo, Padre, glorifícame con esa gloria con que estuve a tu lado desde la eternidad. Entonces es Alá, el Dios de los musulmanes, Dios. Bueno, vamos a ver la deidad de Jesucristo, una de las doctrinas sólidas, bíblicas, que ellos rechazan y ellos discrepan
no con nosotros, con la misma palabra. Mire, los musulmanes reciten esa declaración de nosotros, los cristianos, de la Iglesia de Jesucristo, de la deidad única de Cristo, como el pecado imperdonable de evasión. Porque el Corán dice en Sura 4, 116, Dios no perdona el pecado de unir a otros dioses con Él, hablando de Alá, pero perdona a quien le place otros pecados diferentes. Entonces, cuando los musulmanes hacen esto, están negando el hecho histórico, único, que demuestra que Jesús no es parte de esa línea larga de iguales desde Abraham hasta Mahoma, sino que Él es el Dios encarnado, Él es el Verbo hecho carne, bendito sea el Señor. Por eso la frase del Corán en Sura 4, 158 dice, Alá lo levantó. ¿Cómo interpretan ellos esta propia palabra de su libro de conducta de fe del Corán? Ellos lo interpretan como que Jesús fue arrebatado sobrenaturalmente, en lugar de que, como dice la Biblia, que Él murió, fue sepultado, fue guardado su cuerpo, herido, maltratado, desfigurado, en una tumba de José de Arimatea, que fue labrada en una roca, y que allí al tercer día el Padre en su gloria y su poder lo resucita de entre los muertos. En la tradición popular islámica, para ellos dicen que Dios creó o hizo a alguien que se pareciera a Jesucristo para que subiera a la cruz y fuera crucificado en lugar de Jesús. Y fíjese esto. ¿Y por qué lo dicen ellos? Porque Jesús era demasiado bueno, era demasiado perfecto como hombre para morir de esa manera, porque ellos sabían que la muerte de cruz, la crucifixión, era el suplicio, era la muerte reservada para los más criminales, para los más peligrosos. Pero la palabra de Dios dice que Él mismo tomó nuestros pecados y dice que Él pagó el precio de nuestra paz y que subió como un cordero enmudecido, fue llevado al matadero, que no abrió su boca por amor a nosotros. E incluso en círculos musulmanes se ha creído que Judas fue el que fue crucificado en lugar de Jesucristo. Y eso se ha ido extendiendo hasta el día de hoy. Ese fue un texto pues creado por la misma creencia musulmán en el medioevo, en la edad medieval, que se llama el Evangelio de Barnabás, donde ellos dicen que Judas, les repito, fue el que subió a la cruz en lugar de Jesús. Y en contra del peso de la historia y de la evidencia bíblica, porque creemos por fe que lo que está escrito en esa Biblia, esas santas escrituras, fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y ese libro es verdad. Jesús dijo, vivifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En cambio que para ellos, en el libro de Sura 4, 157 dice, ellos no lo mataron ni lo crucificaron, pero así se les hizo parecer. Ellos dicen que Jesús no murió en la cruz, pero ese fue el cuento que le hicieron creer a todo el mundo. Pues la palabra de Dios es clara. Dios no miente. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y dice la misma palabra que es imposible que Él mienta, porque en Él no hay mentira. Él es la fuente de toda verdad. Y con respecto al Espíritu Santo, yo estoy hablando de esto porque para nosotros los cristianos, la revelación de la doctrina de la Trinidad Divina, esto es fundamental de nuestra fe. ¿Qué dicen ellos del Espíritu Santo?
Bueno, ellos no solamente rechazan las distinciones personales, las particularidades entre el Padre y el Hijo, que son dos personas diferentes, distintas, que forman parte de la Trinidad Divina, sino que también niegan la persona divina del Espíritu Santo. Pues ellos no reconocen que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad Divina que inspiró la palabra sagrada de Dios, porque la Biblia dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero en cambio, para los islámicos, cuando se refieren en cuanto a la idea del Espíritu Santo, ellos dicen que fue el arcángel Gabriel el que le inspiró el Corán a Mahoma durante 23 años. Y aunque se dice que el Espíritu Santo, según ellos, quien le dictara el Corán es el arcángel Gabriel, el Islam identifica al Espíritu Santo prometido por Jesús en Juan capítulo 14 como Mahoma. Mire usted. Pero en cambio, la misma Biblia, la misma palabra, las mismas santas escrituras rechazan de una manera enérgica esas corrupciones, esa herejía de los musulmanes. Bíblicamente, el Espíritu Santo no es ni el arcángel Gabriel, ni es un ángel, ni es ningún ser mortal de la tierra, de carne y sangre como Mahoma. Más bien, es el mismo Dios que nos redime de nuestros pecados y que un día nos va a resucitar si estamos muertos, o nos va a transformar en cuerpo de gloria si estamos vivos y viviendo para Cristo, según Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Por eso Alá, el Dios de los musulmanes, del islamismo, no es el mismo Dios de la Biblia. Niegan la persona de Jesús, niegan al Espíritu Santo. Y Primera de Juan 2:23 dice, todo aquel que niega al Hijo, hablando de Jesús, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Gloria a Dios para siempre. De tal manera, pues, nosotros los cristianos defendemos, creemos y afirmamos por la misma palabra que el Dios de los islámicos no es el mismo Dios de la Biblia. Bendito sea el Señor para siempre. Alá no es el mismo Jehová del cristianismo. Por eso la doctrina de la Trinidad Divina presenta a Dios como el único Dios manifestado en tres personas diferentes, pero unidas perfectamente en propósito, en santidad, en atributos. En cambio que los musulmanes niegan rotundamente esta manifestación divina, esta manifestación trinitaria en su Dios Alá. Por eso, por la misma palabra escrita que nos es útil para enseñar, para instruir en justicia, esa misma palabra nos revela la verdad de un Dios trino, de la Trinidad Divina. Pero en cambio que el Islam niega la Trinidad y no aceptan que el Hijo, Jesús, es la segunda persona de la Trinidad y que se haya encarnado en un cuerpo humano y llevó por nombre Jesús. Entonces, para el Islam, óigame bien, Alá es una sola persona. Los musulmanes, ellos consideran que su concepto de Dios es el adecuado, y el que no cree como ellos creen y enseñan, ellos llaman infieles, y hay que matarlos. En Surah capítulo 6, 61 y 62, allí se afirma que ellos creen que Alá es todopoderoso y es omnisciente. Surah 2, 115 y Surah 10, 61. En cambio que en el Islam Jesús no es el Dios en carne,
Sura 4, 172, Sura 5, 73 y Sura 9, 30. Mientras que el cristianismo para nosotros sí lo es. Juan 1.1 en el principio era el verbo. Y Juan 1.14 habla de que por él todas las cosas fueron hechas. Colosenses 2.9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios. Jesucristo es Dios totalmente en esencia, en persona, en carácter, en santidad. Bendito sea el Señor. Y escuche bien esto que le voy a decir. Para el Islam, el consolador, es decir, el paracleto en griego, es Mahoma. Pero para nosotros, los cristianos, creemos lo que dice la Biblia, y la Biblia dice que el consolador es el Espíritu Santo del Padre, la tercera persona de la Trinidad. Eso está en Juan 14, versículo 26. Ahí el Señor dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que el Espíritu Santo no es una persona, no es un hombre ilimitado, imperfecto, nacido por voluntad de varón, sino que el Espíritu Santo es la promesa del Padre, enviada sobre la iglesia en el día de Pentecostés, para confirmar y para cumplir aquella promesa del Padre. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda verdad, el que nos redarguye de pecado, el que revela en nuestro corazón el juicio, bendito sea el Señor. Es decir, hermanos queridos, tenemos que cuidarnos, tenemos que establecernos en la palabra de Dios para que nada nos mueva de la verdad. Bendito sea el Señor. Pero hoy, amados hermanos, vemos cómo el occidente se ha ido islamizando, se ha ido cediendo terreno por negligencia, por complacencia también de los gobiernos. Y ellos vienen a los países, las naciones cristianas de tradición y de ejercicio, y pueden levantar sus mezquitas y adorar y propagar su creencia y su fe. Pero nosotros, los cristianos, no podemos levantar una iglesia cristiana en un país islámico, porque entonces vienen y los degollan, los matan. Bendito sea el Señor, bendita sea la gloria de Dios. Y vemos terroristas como ISIS, Hezbollah, matando gente, degollando en nombre de su Dios. Cuando Dios encarnado, Jesús, vino a traernos vida y vida abundante. Estoy diciendo esto para que aquel que esté confundido no confunda al Dios del islamismo con el Dios de la Biblia. El Dios en quien nosotros creemos, los cristianos, el Dios de la Biblia, es un Dios de amor y no de odio. Es un Dios de paz y no de conflictos y de guerra. Es un Dios de vida y no de muerte. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:9 que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él dice, convertidos a mí, yo me volveré a vosotros. Dice la palabra de Dios, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y conviértase a Jehová y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La palabra de Dios dice que debemos llegarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Bendito sea el Señor. Hay un solo camino para llegar al único Dios, y es ese camino que los islámicos rechazan y niegan, y se llama Cristo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios estará siempre sobre él. Esto debe estar bien claro en nuestros corazones. Cuídate, porque estamos a punto de ser levantados. Dios te guarde. Shalom.